Bien, en la clase de esta noche vamos a ver lo que es funciones. Entonces, en la pizarra vemos el concepto de lo que es una función. ¿Sí? Entonces, una función es una relación en la que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, como palabras claves, es una relación en la que todos y cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿qué tenemos? El conjunto de partida y el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, el conjunto de partida A, puedo llamar con cualquier nombre, A, y el conjunto de llegada B. Y sobre esos conjuntos existe una función, F, una función F, en la que, si yo tengo en el conjunto A los elementos, por decir algo, un ejemplo, A, B, C y D, y en el conjunto de llegada tengo, por decir algo también, ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces, una función está establecida gráficamente como en el concepto, en la que todos, es decir, todos estos 4 elementos A, B, C, D del conjunto, le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Es decir, A está relacionado con 1, D le corresponde a 2, C a 3 y D con 4. Entonces, eso quiere decir el concepto de función. En donde se representa con la letra F, ¿ok? F, en este caso. F es una función de A en B. Y de forma general, X está relacionado con Y. Y Y es imagen de X, o sea, es F de X. ¿Sí? El conjunto de partida también se lo puede notar en matemáticas con la letra X. A todos los elementos con la letra X y a los elementos del conjunto de llegada con la letra Y. Se les asigna la letra Y. Y se lee, F es una función de A en B. ¿Sí? Se lee, lo voy a poner aquí. F es una función de A en B. ¿Sí? Entonces, donde A es el conjunto de partida, conjunto de partida, y B, pues el conjunto de llegada. ¿Sí?
¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, Licen, por el momento. Ya, perfecto. Ahora, una vez comprendido el concepto de función, ¿sí? Fíjense, nuevamente, es una relación en la que todos los elementos y cada uno de los elementos del conjunto de partida le corresponde uno y solo uno nomás. Solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, una vez comprendido el concepto de función, vamos a ver unos ejemplos para determinar si gráficamente una función, perdón, si es o no una función. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar unos ejemplos para determinar si el gráfico es o no una función. Por ejemplo, tengo mi conjunto A, de partida A y de llegada B. La función G en este caso, ¿sí? F, puede tomar cualquier letra. Entonces, los elementos del conjunto A son A, B, C y D. Y los elementos del conjunto de llegada B, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y están relacionados de la siguiente manera. La pregunta, ¿es o no es función? Sí, Licen. Sí, es función. ¿Sí? Sí es función, correcto. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada. Y entonces la función G es función, perdón, G, en este caso G es función. Ahora, ¿qué pasa si le hago esto? La función G, ¿es o no es función? Sí, Licen. Sí, es función. ¿Segura? No, no es. Correcto, no es. ¿Por qué no es? Porque en A la función de D va igual con 3 y 5. Correcto, el elemento D del conjunto de partida está relacionado con 2, el 3 y con el 5. Para que sea función, únicamente cada elemento del conjunto de partida tiene que estar relacionado con un y solo un elemento del conjunto D. En este caso, D no cumple. No cumple, entonces, G no es función. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, licenciado.
¿Y ahora qué pasa si tengo esto? ¿Es o no es función? Sí, Listen, porque solo está con un elemento. Oh, no. Sí es función. ¿Por qué? Porque cada elemento del conjunto de partida tiene uno elemento, está relacionado con un elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, es función. Fíjese, D con el 5, el C con el 4, el B con el 1 y A con el 2. No importa que me sobren elementos en el conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esta sí es función. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo esto? La pregunta, ¿G es o no es función? No, Listen. ¿Segura? Sí, A ver, ¿sí o sí. no? O sea, no es función porque no está con un solo elemento. La respuesta correcta es sí es función. Sí es función. ¿Sí? Nuevamente, el concepto de función, ¿qué dice? Que cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada. Fíjense, A está relacionado con el 3, con 1. B también está relacionado con uno solo. C también está relacionado con el 3. Y D también está relacionado con el 3. Está con uno solo. ¿Sí? En el momento que tengo esto, ya no es función. Ahí ya no es función. Porque D ya está relacionado con el 3 y ya está relacionado con el 5. ¿Sí? Entonces, para el caso anterior, sí es función. Entonces, para ese ejemplo, G sí es función. G sí es función. Ahora aprendamos otros dos conceptos, aunque ya lo conocen, ¿sí? El dominio y rango de una función. El dominio, pues en este caso, el dominio de la función G es igual a todos los elementos que están relacionados. En este ejemplo, A, B, C y D. A, B, C y D. Ese es el dominio de la función G. Y el rango, ahora el rango de la función G es igual a los elementos del conjunto de llegada que están relacionados con los elementos del conjunto de partida. En este caso solo tenemos al 3. ¿Sí?
En este caso también, el conjunto A está formado por A, B, C y D. El conjunto de partida, A. Mientras que el conjunto de llegada, el conjunto B es igual a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 tipos de definiciones. El conjunto de partida, A, que está formado por los elementos A, B, C, D. El conjunto de llegada, B, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Ahora, el dominio son los elementos que están relacionados. En este caso, el dominio es igual al conjunto de partida, tienen los mismos elementos. Y el rango, pues, únicamente es el número 3. Es el elemento del conjunto de llegada que está relacionado con los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna inquietud, alguna duda que tengan? No, Listen. Ya, perfecto. Entonces, ya sabemos gráficamente cómo está formado una función y sus respectivos conjuntos, dominio y rango. Ahora, una vez comprendido el concepto de función, vamos a ver los tipos de funciones. Tipos de funciones. Como primer caso tenemos la función inyectiva. ¿Qué es la función inyectiva? La función inyectiva es una función en la que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Gráficamente, ¿qué tenemos? Entonces, la función inyectiva es aquella que cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Esta también es conocida, la función inyectiva también se la conoce como 1 a 1. 1 a 1. ¿Sí? Acuérdense de eso que está entre comillas. 1 a 1 para que una función sea inyectiva. Entonces, la función f, a y b. ¿Sí? Ahora la pregunta. Yo tengo aquí esa letra E que está ahí botada, digamos. ¿Es función inyectiva, sí o no? No.
¿Seguro? Sí es inyectiva. Porque ¿qué dice la definición? A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Pero esta ahí, no importa que no tenga su pareja. Lo importante es que cada uno de estos tenga como máximo uno. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Ahora, ¿qué pasa si tengo esto? ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Es inyectiva? ¿Sí o no? No, Correcto, no es inyectiva. ¿Por qué? porque está con dos elementos ahí mismo. Porque, a ver, no le escuché. Porque está con dos elementos. ¿Quién? El conjunto B, el conjunto de llegada. Ya, en el conjunto de llegada, ¿qué elemento tiene dos flechas? El 1 y el 1 y el 3 del conjunto A, conjunto de partida. No, para hacer este análisis, fijémonos en el conjunto de llegada, en el conjunto B. ¿Sí? Ahí vemos que la letra D tiene dos flechas. Por lo tanto, no es inyectiva, porque ¿qué dice la definición de una función inyectiva? Una función es inyectiva siempre y cuando a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo, fíjense, máximo un solo elemento del conjunto de partida. Y aquí tiene dos, pero máximo es uno. ¿Sí? Entonces esa función no es inyectiva. La función f no es inyectiva. Acuérdense. 1 a 1, siempre. Para que una función sea inyectiva. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, Liz. de eso se trata la función inyectiva. 1 a 1. Parejas. Un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada. Sin importar que sobren elementos en el conjunto de llegada. ¿Sí? Como en este caso. Como en el caso anterior, perdón. ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente función. La función sobreyectiva. Una función sobreyectiva, la definición dice, una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de los elementos del conjunto de partida. En otras palabras,
que no sobren elementos en el conjunto de llegada. Gráficamente, ¿cómo? Tengo 1, 2, 3, 4. A, B, C y D. Conjunto A, el conjunto B, y una función H, ¿sí? Función H. La pregunta, la función H, ¿es sobreyectiva? Sí es sobreyectiva porque fíjense, todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados con al menos un elemento del conjunto de partida. ¿Sí? ¿Acaso en relación a la función inyectiva? En la función inyectiva dice máximo 1. En cambio, la sobreyectiva dice por lo menos. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? ¿Qué pasa si yo ahora tengo la E está sin su pareja? ¿La función es sobreyectiva? No listen. Correcto, no es sobreyectiva. Porque para que se acuerden mejor, en el conjunto de llegada no deben sobrar elementos. Por eso se llama sobre. Acuérdense, sobreyectiva, no debe sobrar. De tal manera que esa función H no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, el conjunto de partida B, tenemos el conjunto de partida B es igual a ABCD. En cambio, el rango de la función H es igual. A ver, ¿quién me dice cuál es el rango? Uno. ¿No es 1, 2, 3 y 4, dicen? No, el rango, no el dominio, el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es el conjunto formado por los elementos del conjunto de llegada que están relacionados. ¿Sí? En este caso, vemos que A, B, C y D están relacionados. ¿Sí? A es imagen de 1, B es imagen de 2, C es imagen de 4 y D es imagen de 3. Entonces, el rango, pues, es A, B, C y D. ¿Sí? Si hubiera tenido la letra E aquí, B sería A, B, C, D y E. Pero el rango serían los que están relacionados. Únicamente A, B, C y D están relacionados. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Comprendido hasta ahí? Entonces, Sí. como no tenía la letra E, le borro y dejo como estaba. Entonces,
como conclusión, fíjense, el conjunto B, A, B, C, D. El rango, A, B, C, D. Entonces, en una función sobreyectiva, como conclusión, puedo decir que para que una función sea sobreyectiva, el rango de la función, en este caso de H, es igual al conjunto de partida. Entonces, eso también grábese. Para que una función sea sobreyectiva, el rango de la función tiene que ser igual al conjunto de partida. Al de llegada, perdón. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, eso quiere decir la función sobreyectiva, que no deben sobrar elementos en el conjunto de llegada. ¿Ya? Finalmente, tenemos la tercera función, el tercer tipo de función, que es la función biyectiva. La función biyectiva. Entonces, una función es biyectiva cuando cumple con las dos funciones anteriores, cuando una función es inyectiva y cuando es sobreyectiva. Nada más. Entonces, una función es biyectiva si es inyectiva o 1 a 1, acuérdense, 1 a 1, y cuando es sobreyectiva. Sobreyectiva, cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Si cumple con esas dos funciones, la función es biyectiva. Por ejemplo, tengo el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B, y una función F. Entonces, esa función es biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva, ¿sí? Cada elemento del conjunto de llegada está relacionada con uno y solo un elemento del conjunto de partida, 1 a 1. Y es sobreyectiva porque no me sobran elementos en el conjunto de llegada. Por lo tanto, el rango de esta función es igual al conjunto de, ¿sí? Entonces, esa función f es biyectiva. Ahora, otro ejemplo que no es biyectiva. Por ejemplo, esa función no es biyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Primeramente, me falta esto. Primeramente, porque no es inyectiva.
A ver, ¿quién me dice por qué no es inyectiva? Porque el elemento de A y C va con el 1 en B. A ver, inyectiva, fijémonos en el conjunto de llegada. ¿Quién recibe 2 flechas? 1 en B. ¿Ya? Entonces, como el 1 es imagen de A y es imagen de C, entonces la función no es inyectiva. ¿Sí? En el momento que me llegan más de una flecha, ya deja de ser inyectiva la función. ¿Sí? Siempre fijémonos para analizar si una función es inyectiva, fijémonos siempre en el conjunto de llegada. ¿Qué elementos reciben más de una flecha? ¿Sí? En este caso, el número 1 recibe 2 flechas, entonces no es inyectiva. Ahora, ¿es sobreyectiva? ¿Sobran o no sobran elementos en el conjunto de llegada? Sí sobra. Sí, sobran, dice. ¿Ya? ¿Cuál? 2. Correcto, entonces, como sobra el 2, la función no es sobreyectiva. Entonces, conclusión, esa función no es biyectiva. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Sí, siempre fíjense para analizar si es inyectiva o sobreyectiva, siempre fíjense en el conjunto de llegada, olvídense del conjunto de partida. Entonces, inyectiva, si un elemento recibe más de una flecha. Y sobreyectiva si sobran, ¿sí? Más claro que eso ya. Entonces, una vez comprendida o comprendido estos 3 tipos de funciones, pues hagamos un ejemplo. Un ejemplo en base a conjuntos para que puedan desarrollar su tarea. Por ejemplo, sea el conjunto A. Atención, por favor, para que puedan realizar su tarea. -1, 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto B, -4, -3, y la función f de x igual x cuadrado más 2x menos 3. Calcular una tabla de valores. Voy a poner aquí. Pongamos aquí A, B, C, D, E y F.
Calcular la tabla de valores. Veamos, construyamos la tabla de valores. Una tabla de valores es de este tipo. X, hago una tablita de 2 columnas. Y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, yo coloco aquí en esta columna los elementos del conjunto de partida. Este A es el conjunto de partida, ¿sí? Los coloco. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y el conjunto de llegada son estos. Pero, yo tengo esta función. ¿Sí? Yo tengo que reemplazar cada uno de estos valores aquí. En vez de x, escribo menos 1, 0, 1, 2 y 3. Para llenar esta columna de la derecha. Entonces, fíjense. Si yo tengo f de x igual a x cuadrado más 2x menos 3, entonces yo tengo que colocar la imagen de menos 1. Entonces, f de menos 1 es igual la imagen de menos 1. Aquí es igual, en vez de x pongo menos 1. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. ¿Sí? Y calculo esta operación. F de menos 1 es igual. Menos 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Menos 3. Y hago esta operación también. Eso es igual. 1 menos 2, menos 1. Y menos 1, menos 3, menos 4. Y este valor, menos 4, pongo acá. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna inquietud que tengan? Licen, si me ayuda, por favor, repitiendo lo que recién acabo de explicar, por favor. Me quedé un poquito... Ya. Yo tengo esta función. X cuadrado, fíjense, esta f de x es igual. X cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, esta columna está formada por los elementos del conjunto de partidas. Si se fijan, menos 1, 0, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, yo tengo que llenar esta columna en base a esta función. Entonces, cojo el 0 ahora. F de 0. Yo quiero encontrar cuál es la imagen de 0. Simplemente cojo el 0 y reemplazo en vez de la x. ¿Qué tengo? 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. Entonces, la imagen de 0 es igual. 0 al cuadrado, 0. 2 por 0, 0. Y menos 3. ¿Y esto aquí es igual? 0 más 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Y pongo aquí este valor. ¿Sí? Sí, Licen. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, licenciado, se reemplaza lo que está en X, se reemplaza por X. Sí, se reemplaza estos números por aquí. O sea, En vez de por X, X. escribo 1. ¿Sí? Vamos a hacer con cada uno. Ahora, ¿qué me toca? 1. Entonces, la imagen de 1 es igual. En vez de X pongo 1. Tengo 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Entonces, la imagen de 1 es igual. 1 al cuadrado, 1. Más 2 por 1,
2, menos 3. Y resuelve. 1 más 2, 3. 3 menos 3, 0. Entonces, la imagen de 1 es 0. ¿Sí? La imagen de 1 es 0. ¿Sí? Y pues la tabla se completa con la imagen de 2 es 5, haciendo el mismo análisis. Y la imagen de 3 es 12. Y ya está mi tabla de valores. Esta es mi tabla de valores. Nada más. ¿Qué más me piden? El dominio del recorrido. El dominio de la función. Son los valores de esta columna. De la columna izquierda. El dominio de la función es menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el rango. El rango de la función es igual a, ojo estos valores de la columna derecha. Menos 4, menos 3, 0, 5 y 12. Ese es el rango de la función. Rango o recorrido. Graficar en el plano cartesiano. ¿Cómo grafico? Aquí lo voy a hacer. Aquí las x más x menos x menos y más y. Y grafico estos puntos. Menos 1 con menos 4. Menos 1 en x por aquí, menos 4 en y por acá. Me da este punto. ¿Sí? 0 en x, menos 3 en y. 0 en x aquí, 0 y menos 3 en y. 1, 2, 3. Es este punto. 1 en x, 0 en y. 1 en x y 0 en y. Por aquí. 2 en x, 5 en y. 2 en x, 5 en y. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Y finalmente 3 en x y 12 en y. 1, 2, 3 y 12. Más arriba, por acá. Más arriba me da, inclusive más arriba, sino que por la imagen de la pizarra, pues lo voy a descartar. Entonces, uno esos puntos y más o menos me da esta curva. ¿Sí? Entonces, esa es la gráfica en el plano cartesiano. ¿Qué más me piden? La función f es inyectiva. Entonces, para analizar ese, hacemos los grafiquitos. ¿Ya? Hacemos los grafiquitos. Tengo el conjunto A, el conjunto B. El conjunto de partida A tiene los elementos. Menos 1, 0. Pongamos menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y el conjunto de partida, todos estos. Tengo menos 4, menos 3, 0, 2, 3, 5, 9 y 12. Y ahora 1. Me ayudo con la tabla de valores. El menos 1 con el menos 4. Menos 1 con menos 4. El 0 con el menos 3. 0 con menos 3. El 1 con el 0. 1 con el 0. El 2 con el 5. 2 con el 5. Y 3 con el 12.
3 con el 12. Ahora, la función es inyectiva. ¿La función es inyectiva? Sí, pues. Sí. Sí, porque fíjense, analizo el conjunto de llegada y pues no tengo doble flecha. En ningún número me asigna una doble flecha. Entonces sí es inyectiva. ¿Sí? Entonces la función f sí es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? No es sobreyectiva porque tengo elementos que me sobran. ¿Sí ven? En el conjunto de llegada tengo elementos que no están relacionados con ningún elemento del conjunto de partida, entonces no es sobreyectiva. Por lo tanto, la función no es biyectiva. Entonces, f sí es inyectiva. F no es sobreyectiva. Y por lo tanto, F no es biyectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, Lizzy. Ya, entonces. Esta función me permite determinar las imágenes de los elementos del conjunto de partida. Entonces, con ayuda de esta función, yo transformo estos elementos del conjunto de partida en me ayuda para encontrar las imágenes del conjunto de llegada. Entonces, por eso se llama función. Función, cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un elemento del conjunto de llegada a través, pues, de esta función. ¿Sí? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, hasta aquí la clase de esta noche. Les agradezco mucho por su atención y nos veremos el próximo martes. Hasta pronto. Gracias, dicen. Buenas noches. Buenas noches.